Perfecto. Y voy a compartir. A ver. El C2 acá está. Ya. Chicos, indíquenme, ¿se ve la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Y aquí, esta es la primera parte, la vamos a pasar rápido. Ustedes me detienen en todo caso. En cualquier minuto ustedes tienen el micrófono abierto para detenerme. Pero lo vamos a pasar rápido porque esto lo vimos, ¿ya? Por ejemplo, hablamos que existían dos tipos de corriente, la corriente de difusión y la corriente de arrastre. La corriente de difusión está causada por el gradiente de concentración de los portadores, es decir, donde hay una mayor concentración, va obviamente a migrar hacia la menor concentración de portadores, ya sean estos huecos o electrones, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos la corriente de deriva, arrastre o desplazamiento, cualquiera de esos tres vocablos indican el mismo tipo de corriente, que se genera debido a la aplicación de un campo eléctrico, que en particular el que nosotros siempre vamos a tratar, ¿ya? Hablamos también en la clase anterior de la teoría de bandas de energía, y estas que nos indicaban que nosotros, de acuerdo a cómo estaba configurado el átomo, si era un átomo aislado o un átomo en un sólido, nuestras bandas de energía iban a configurarse de distintas maneras. Y dentro de esa configuración, nosotros íbamos a poder distinguir tres bandas: la banda de valencia, la banda de conducción y la banda prohibida. ¿Ya? Estoy haciendo simplemente un repaso. La banda de valencia, que es aquella que está más cercana, digamos, al núcleo. Luego tenemos la banda prohibida y finalmente la banda de conducción, que es donde yo les decía, ¿se acuerdan que yo les hacía la analogía con respecto a una mamá con sus pollitos o un papá con sus... Ahora hay que hacerse cargo, los muchachos tienen que hacerse cargo, ser tan paternales como las mamás. Entonces, un padre con sus hijos, y los hijos son mamones, entonces estarían ellos en la banda de valencia, ¿ya? Luego hay unos hijos que son más rebeldes, esos se tiran a la banda de conducción y son los más propensos a irse de la casa, a, no sé, a arrancarse a fiesta. Entonces esos son los que nos van a apoyar muchísimo más en lo que es la conducción, porque finalmente eso es la movilización de mis electrones, lo que va a generar la conducción. Luego seguimos hablando de acuerdo a esas características que tienen los átomos, hablamos de la clasificación de los materiales. Dentro de ellos consideramos a un aislador, a un semiconductor y finalmente un conductor. ¿En qué se diferencian ellos? Es en la forma en que nosotros vamos a ver esta configuración de las bandas, ¿ya? Un aislador va a tener una banda de valencia llenísima, a tope, y una banda de conducción vacía, es decir, es muy poco probable que se genere una conducción porque no tiene estos polluelos ahí rebeldes que le dan ganas de salirse y arrancarse, ya para generar la conducción. Por otro lado, en la otra esquina están los conductores, donde casi se superponen nuestra banda de valencia y la de conducción, ¿ya? Entonces tienen una banda de conducción ahí que bastante llena para que poder conducir al más mínimo incentivo, ¿ya? Y entre medio vamos a tener los semiconductores, que son los materiales que nosotros realmente queremos analizar. ¿Por qué? Porque estos ahí están en un punto intermedio, es decir, pueden conducir, pero finalmente no tanto, es como que va a depender un poco de qué sucede, qué estímulo existe, ¿ya? Vamos a generar una conducción. Entonces, eso es agradable para uno, porque nosotros le vamos a generar las condiciones para que estos sean que conduzcan o simplemente no conducen.
Luego entonces aquí teníamos un resumen, parece que no sé si alcanzamos a llegar hasta acá, pero vamos a leerlo en todo caso. Los aisladores entonces tienen los electrones en la banda de valencia unidos muy firmemente, no tienen electrones libres, ¿ya? Lo que le hace muy difícil que estos se liberen, por lo tanto, y pasen de un átomo a otro, claro, porque recuerden que si están los átomos en la banda de valencia es muy difícil que se despeguen de ahí, ya tienen que generar un salto muy grande, se requieren mucha energía, ¿ya? Esto se puede lograr siempre y cuando esto adquieran una cierta cantidad de energía suficiente para pasar al nivel superior o la banda de, que es la capa de conducción, ¿cierto? Ya, es decir, como les decía en la clase pasada, se puede, pero van a requerir un montón de energía. A diferencia de los semiconductores, que poseen algunos electrones libres en la banda de valencia, lo que permite que en ciertas condiciones se desplacen a la capa de conducción, por lo tanto tengan cierta movilidad, ¿ya? Para lograr esto se requiere una cierta cantidad de energía, ¿ya? Versus, ya ahora el último tipo o clasificación de materiales que son los conductores, que son elementos que poseen electrones libres en la banda de valencia y que pueden más fácilmente que los otros dos tipos anteriores liberar estos electrones, permitiendo la movilidad de estos entre un átomo y otro. Requieren de una cantidad mínima de energía para que entren en conducción. Esta energía necesaria se refiere a la temperatura del cuerpo, ya que todas estas clasificaciones se basan en las condiciones de temperatura a 0 Kelvin, ¿ya? A medida que se adquiere más energía, estos átomos excitan sus partículas y en el caso de las tres clasificaciones permiten su conducción. De acuerdo a su composición, y aquí entramos de lleno a lo que son los semiconductores, de acuerdo a su composición, los semiconductores pueden clasificarse en los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos se caracterizan por ser un material hecho solo de un único tipo de átomo, ¿ya? De partida, eso sí o sí es la mayor característica de un semiconductor intrínseco, es decir, un solo tipo de átomo. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio, siendo este último el más empleado por ser mucho más abundante y poder trabajar a temperaturas mayores que el germanio. ¿Ya? Ahí después nosotros vamos a ver por qué nos interesa que sean temperaturas mayores. ¿Ya? Cada átomo de un semiconductor va a tener 4 electrones en su órbita externa, es decir, nosotros vamos a considerarlo como electrones de valencia que comparte con los átomos adyacentes formando 4 enlaces covalentes, es decir, por cada electrón de valencia es la posibilidad, ¿se acuerdan que yo les comentaba la clase pasada? Es como que una manito, entonces es como que un átomo tiene 4 manitos, y si se junta con otro átomo, este otro átomo también tiene 4 manitos, entonces se juntan, se toman de la mano, son amigos, y ahí se genera una amistad que los vuelve inseparables, ¿ya? Entonces, los enlaces covalentes son los que nos interesan harto, ¿ya? De esta manera, ¿qué sucede? Como son siempre, este es un semiconductor intrínseco, por lo tanto está hecho del mismo átomo, todos los átomos van a tener la misma cantidad de manitos, y entonces todos se van a tomar de la manito así, y van a generar enlaces covalentes, y no va a existir ninguna otra, no va a existir ninguna manito extra, ninguno que se sienta ahí que le falta una amistad, ¿cierto? O que le sobren amistad y no tenga manitos para tomarle la mano, no, estamos todos ok. Entonces, de esta manera, cada átomo va a poseer 4 electrones en su capa más externa. Perdón, dije 4, son 8 electrones en su capa más externa, los 4 propios, ¿cierto? Los electrones de valencia, más 4 electrones de valencia aportados por otros 4 átomos que van a estar alrededor, ¿ya? Dado que tienen esa configuración, van a formar una red cristalina en la que la unión entre los electrones y sus átomos es mucho más fuerte, ¿ya? Por consiguiente, en dicha red, los electrones no se desplazan fácilmente y el material en circunstancias normales se comporta como un aislante, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Alguien me podría decir, pero profe, ¿cómo se comporta como aislante si estamos hablando de semiconductores? Es decir, semiconductores implica de alguna forma, en alguna manera, bajo ciertas condiciones, hay conducción, ¿cierto? Porque dice semiconductores. Y usted me está diciendo que
esto, como está configurado con los mismos átomos, que las manitos que se toman todos, que los 4 electrones de valencia se toman de la mano con otro electrón de valencia, forman una red cristalina, y entonces se genera un aislante. Entonces, ¿cuándo conduce? Bueno, al aumentar la temperatura, los electrones, ¿qué va a suceder? Van a ganar energía, por lo que algunos pueden separarse del enlace e intervenir en la conducción eléctrica. Entonces, en el fondo, ¿cuál va a ser el estímulo en esta red cristalina? Es el aumento de la temperatura, van a empezar a vibrar los electrones, van a empezar a ganar energía, y uno de ellos de repente, por muy tomadito de la mano que esté con sus amiguitos, va a decir, uy, no, yo me arranco para esta fiesta. No, me invitaron para allá, me voy. Y se va nomás. Y ahí, el hecho que se vaya un electrón, que se separe del enlace, es mi conducción, ¿ya? De esta manera, la resistividad de un semiconductor disminuye con la temperatura, es decir, su conductividad aumenta con la temperatura, ¿ya? Recuerden que resistividad es la inversa de conductividad, es decir, cuánta resistencia presenta versus cuánta conductividad presenta. A temperatura ambiente, algunos electrones de valencia absorben suficiente energía calorífica para librarse del enlace covalente y moverse a través de la red cristalina, convirtiéndose en electrones libres. Si a estos electrones, estos que se soltaron, se les somete al potencial eléctrico, como por ejemplo el de una pila, estos se van a dirigir al lado positivo, claro, porque ya no están enganchaditos con sus amiguitos, ¿ya? Se soltaron, se rebelaron y andan ahí por la vida todos sueltos. ¿Qué sucede? Si nosotros los sometemos a un potencial eléctrico, dado que son electrones, por lo tanto tienen carga negativa, van a tratar de acercarse, de dirigirse hacia el lado positivo de mi pila, por ejemplo. Entonces, cuando un electrón libre, y aquí ojo con esto, cuando un electrón libre abandona el átomo de un cristal de silicio en particular, puede ser de germanio, me da lo mismo, pongámosle que el electrón se rebeló, se soltó de su enlace, se volvió libre por la vida, abandona el cristal de silicio, el átomo de un cristal de silicio, va, por lo tanto, emigra de la red cristalina. Esta red le va a faltar un electrón. Entonces ahí se genera un hueco, ¿ya? Cuyo efecto es similar al que provocaría una carga positiva. En el fondo no es que nosotros le inyectemos una carga positiva, es la ausencia de la carga negativa en mi red cristalina, que es la que vamos a llamar el hueco, ¿cierto? Y que nosotros vamos a considerar que su efecto es el mismo que si nosotros tuviésemos una carga positiva, porque en el fondo, haciendo una suma, el neto de la carga es que a mí me falta carga negativa. Por lo tanto, es como que le inyecté una carga positiva. Eso es con respecto a la explicación o la definición de dónde viene el vocablo de electrones versus de los huecos que generan ese electrón. Nosotros lo vamos a considerar siempre como cargas positivas, pero en estricto rigor no es así, ¿ya? No es una carga positiva, ¿ya? Es la ausencia de carga negativa. Chicos, por si acaso, ¿se escucha bien? Porque también he tenido problemas con el... Sí, profe. Ya, sí, profe, se escucha bien. Se escucha bien. Excelente. Sigamos entonces. La estructura, vamos a ahondar a ver si es que acaso no lo que es la estructura cristalina y cómo trabajan estos electrones y estos huecos, vamos a seguir ahí adentrándonos en eso. Los electrones y los huecos van a recibir el nombre de portadores, ¿ya? La conducción eléctrica a través de un semiconductor es el resultado del movimiento de electrones, ¿ya? Que tienen la carga negativa, y de los huecos, que van a ser los que están encargados de las cargas positivas, en direcciones opuestas al conectarse a un generador, obviamente, porque tenemos terminales, ¿cierto? Entonces, los huecos se van a ir para un lado, los electrones para otro, etc. Si se somete, pero ojo acá, lo que acabamos de decir, que va a ser más adelante, va a ser importante, van a recibir el nombre de portadores, ¿ya? Los electrones y los huecos van a ser portadores, ¿ya? De cierta carga, ¿ya? Si se somete el cristal a una diferencia de potencial, se producen dos corrientes eléctricas. Una, debido al movimiento de los electrones libres de la estructura cristalina,
ya, obviamente, y otra debido al desplazamiento de los electrones en la banda de valencia que tenderán a saltar a los huecos próximos, originando una corriente de huecos. A ver, ¿quién entendió la diferencia entre esas dos corrientes? A ver. O no la entendió. No, nadie la entendió. Pueden decírmelo, si nadie lo entiende, lo vuelvo a explicar. Pero a lo mejor alguien tiene una idea. ¿No? Ya, a ver, vamos a igual que lo, sí, dígame, a ver. Uno es el movimiento de electrones y otro, como se están moviendo, van dejando espacios libres y ese espacio libre se puede considerar un movimiento igual, que van avanzando los espacios. Sí, mira, casi, pero ¿quién habló? A ver. Yo, profe José Molina. Jorge Molina, déjame anotar al tiro al Jorge Molina. José, profe. Ah, José, te escuché, Jorge. José Molina, ahí. José Molina. Sí, es algo parecido, ¿eh? ¿De qué corriente estoy hablando? La primera es tal cual como tú dijiste, pero refería a los electrones libres, de aquellos que se arrancaron de la estructura, ¿ya? Esos, como ya están libres, se van a movilizar debido al potencial que nosotros le estamos involucrando dentro del sistema, ¿cierto? Entonces los electrones se van a movilizar al terminal positivo, qué sé yo. Entonces, como ya hay un movimiento de electrones, de esos electrones libres, esa va a ser una corriente. Pero tal como José dijo, esos electrones se arrancaron, ¿cierto? Se rebelaron de mi red y por lo tanto dejaron huecos. El único alcance que te hago dentro de lo que explicaste, que estuvo muy bien, es que la otra corriente que hablamos, claro, es debido a los huecos, pero es porque van a haber electrones que van a tender, que están dentro de la red cristalina, pero van a tender a ocupar esos huecos. Entonces, uno es el movimiento de los electrones libres y el otro es el acomodo de los electrones que inicialmente no estaban libres, pero que vieron, uy, hay un huequito acá, me posiciono, ¿ya? Es como, a ver, si estamos en clase. Sí, dígame. Entonces, el movimiento de los electrones libres son los que salen de los huecos al principio, ¿no? Claro, son aquellos los rebeldes. Ya, entonces, y los que están en la banda de valencia son los que entonces estos como los que se salen de los huecos, los que están en la banda de valencia se van a hacer los huecos, ¿no? Claro. Y ahí se va, y ahí es lo que dice un poco José también, ¿ah? Porque vamos a tener, después se van a producir dos corrientes, y ahí hay una que es, digamos, que está estandarizada, nuestro flujo de corriente, nosotros la indicamos que va para un lado, pero la realidad indica que va para el otro lado, ¿cierto? Ahí nosotros lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, al final tú vas a estar viendo cómo el flujo de mis electrones tiende a ir hacia un lado, y si nosotros visualizásemos el flujo de los huecos, es como que tienden a irse hacia el otro lado, siendo que los huecos no existen, finalmente es un espacio vacío, ¿cierto? Pero sí, efectivamente es eso. Sigamos entonces, chiquillos, si es que no hay ninguna pregunta. La distribución espacial de los átomos dentro de un material determina sus propiedades, ¿ya? El silicio puede existir en tres formas diferentes, ya sea amorfo, policristalino o cristalino, ¿ya? Eso dependiendo de cómo nosotros se va a configurar nuestra distribución espacial de los átomos. Es decir, mientras haya un mayor ordenamiento, va a ser una red muchísimo más cristalina, ¿cierto? Y ahí si hay un ordenamiento, pero ahí como por sectores, es policristalina, y también tenemos la situación en que están ahí, están tomaditos de la mano, algunos que otros, pero ahí más o menos todo desordenado, es una configuración amorfa, digamos, de esta red. Los portadores ahora del silicio. Vamos a seguir hablando del silicio, pero sin pérdida de generalidad, porque pudiésemos muy bien estar hablando del germanio, ¿ya? O también de otros componentes que
también trabajan como semiconductores, ¿ya? Cuando un enlace de silicio-silicio se rompe, el electrón asociado es un portador de corriente, ¿ya? Equivalentemente, la excitación de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción crea portadores, es lo que decíamos recién, ¿ya? Estos son los dos tipos de corriente. Entonces, cuando se genera el electrón, genera corriente, va a ser un portador de corriente. Ahora, la excitación de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción también va a generar portadores, ¿ya? Los electrones en la banda de conducción sí o sí son portadores. Aquí tenemos una gráfica un poco de lo que hablábamos recién. Bueno, varias gráficas, la verdad. Acá tenemos una red cristalina, sin portadores, están todos ordenaditos, tomaditos de la mano, así como en el kinder, cuando la tía le decía, ya agárrense todos del delantal, y armaban filas y todos agarraditos del delantal, del de adelante, qué sé yo. Pero de repente, uno de los chiquillos de estos del kinder, bajo un estímulo cualquiera, no sé, vio por ahí un juguete, o le estaban ofreciendo un jugo, se sale de este ordenamiento, ahí se genera entonces, se sale el electrón y se genera entonces un portador, ¿ya? Y aquí está el salto, ¿ya? Fíjense que acá cuando están todos ordenaditos, está llena mi banda de valencia y mi banda de conducción está vacía porque no hay nadie suelto, están todos tomaditos de la mano. Cuando se genera una excitación de cualquier índole, en el caso de mi jardín ahí, de mi grupo de kinder, alguien le mostró un jugo al chiquillo más desordenado y se salió de la fila, ¿ya? Entonces salta desde mi ordenamiento, es decir, desde mi banda de valencia, gracias a un estímulo, que es una fuente de energía externa, salta mi banda de conducción y se va a buscar su jugo, qué sé yo, ¿ya? Pero ¿qué sucede también? Que el hecho de que se haya salido este electrón, estas rayitas tienden a ser, cuando hay dos rayitas, son mis enlaces, ¿ya? Entonces, aquí ya se debilita y aquí se genera un hueco, porque se me arrancó este cabro chico, se me fue a jugar afuera. Entonces, ahí, este hueco también es un portador, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dice acá, al remover un electrón de la banda de valencia se crea un estado vacío, que es el hueco. Este estado vacío es un segundo tipo de portadores denominado huecos, ¿ya? Electrones y huecos son portadores en los semiconductores, ¿ya? Entonces, esta es otra gráfica, para aquellos que a lo mejor no entienden bien de esta manera, de esta forma o de esta forma. Aquí tenemos mis átomos. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el de al medio ya. El de medio, el de silicio, a ver, vamos a buscar un lápiz. Aquí en rojito, el silicio de alcal medio tiene estos electrones. 1, 2, vamos a poner este de acá, 3 y 4. ¿Ya? Versus este silicio de acá, que tiene este electrón. ¿Dónde me equivoqué? Bueno. Este de acá, y me sobró uno, ¿eh? Este de acá. No sé por qué está sonando uno. Déjenme colocar bien este de acá. Ya. Entonces fíjense que acá se me unen. Y esto es lo que genera, bueno, acá como no dibujé en otro color este de acá, tendría este enlace y este enlace que fortalece mi red cristalina, ¿ya? Es la remoción de uno de estos electrones la que me va a generar el hueco, el electrón de por sí va a ser portador, y ya también la generación del hueco también me va a generar un portador, ¿ya? Ahora, nos queda claro un poco lo que es la conducción. Nosotros intuitivamente sabemos, o lo sabíamos de antes también, que la conducción se genera por en el fondo, el flujo de electrones. Que a todo esto, hoy felicito harto los talleres, ¿ah? Estuvieron bien creativos. Ya,
Pero tenemos que explicar bien lo de la conducción de huecos, que en todo caso ya lo hemos recalcado hasta ahora. La corriente en la banda de valencia es el movimiento de los huecos presentes en ella. Este desplazamiento de los huecos se considera una carga positiva, ya lo habíamos dicho. Los semiconductores intrínsecos, en los semiconductores intrínsecos, la cantidad de electrones es la misma que de huecos. Sí, porque si son semiconductores intrínsecos, tenemos los mismos átomos, y todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros en los semiconductores intrínsecos vamos a tener la misma cantidad de electrones que de huecos. Lo que pasa es que se van a ir movilizando ante un estímulo, ¿ya? Perdón, hasta ahí con respecto a lo que es los intrínsecos. ¿Alguna pregunta? Porque para pasar a los extrínsecos, que esos nos motivan aún más que los intrínsecos. ¿No? No, profe. Perfecto. Y a ver, ¿y por qué nos va a motivar más los semiconductores extrínsecos? Bueno, de partida tenemos que saber qué significa. ¿Por qué los llamamos ahora extrínsecos? Ya. Para mejorar las propiedades de los semiconductores, los vamos a someter a un proceso de impurificación, que también se le llama dopaje, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Consiste simplemente en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. Eso también un poco lo habíamos comentado. Claro, porque terminamos recién lo que eran los semiconductores intrínsecos, rematando ahí, concluyendo ya perfecto, estas son las características y qué sé yo, pero nosotros vamos a tener la misma cantidad de portadores que de huecos. Ya, bien, y aún así, bajo ciertos estímulos, nosotros podemos generar conducción. Pero ¿qué sucede si yo en esta red cristalina, yo introduzco un átomo que tenga o más o menos electrones de valencia? Entonces ahí se me desordena el cuento, porque ya la red cristalina ya no puede ser, no está tan bien afianzada. Entonces ya partimos con un desorden implícito, ¿ya? El semiconductor obtenido se denominará semiconductor extrínseco. Y según la impureza, es decir, según el dopante que nosotros le vamos a introducir, vamos a distinguir dos tipos de semiconductores extrínsecos, los tipo P y los tipo N. Dado que el solo hecho de decir tipo P y tipo N, ahí lo vamos a ver más adelante, significa que tienen más de un tipo de portador que del otro, por lo tanto ya no es necesario decirle extrínseco, solamente indicamos que es un semiconductor tipo P, porque definitivamente ningún semiconductor intrínseco va a tener más de un portador que de otro. Entonces, veamos a qué nos referimos con el semiconductor tipo P. Se emplean elementos trivalentes, ¿ya? Es decir, de 3 electrones de valencia, como el boro, el indio o el galio. Y estos van a ser mis dopantes. Es decir, para los semiconductores tipo P, vamos a mi red de cristalina de silicio o de germanio que tenían 4 electrones de valencia, ¿vale? Vamos a introducir un átomo que tiene solamente 3. Entonces estamos con un electrón menos, ¿cierto? Entonces, de ahí, porque tenemos un electrón menos, lo vamos a llamar semiconductor tipo P, ¿cierto? De positivo, ¿cierto? Puesto que no aportan estos dopantes, ya sea el boro, el indio, el galio, no aportan los 4 electrones necesarios para establecer los 4 enlaces covalentes en la red cristalina, estos átomos van a presentar un defecto de electrones. Claro, pues me van a faltar electrones para tomarnos de las manitos, ¿ya? De esta manera se originan huecos que aceptan el paso de electrones que no pertenecen a la red cristalina. Así, al material tipo P también se le denomina, y aquí ojo con eso, porque de repente yo dentro del taller le pregunto esto y siempre se me enredan. Y un enredo súper simple, pero se me enredan. Al material tipo P yo lo voy a llamar donador de huecos, o
también le puedo llamar aceptador de electrones, ¿ya? Y nuevamente acá, ojo con eso, también se me confunden. Se le va a llamar portador mayoritario a los huecos, y los portadores minoritarios son los electrones, obvio, porque si le estamos inyectando un elemento que tiene menos electrones de valencia, por lo tanto, obviamente mis portadores minoritarios van a ser los electrones, y por defecto, el portador mayoritario van a ser los huecos. En el caso del semiconductor tipo N, si es que acaso ya entendieron, el tipo P es más o menos parecido, pero al revés, en el sentido que en vez de entregar una deficiencia de electrones, le vamos a entregar un exceso de electrones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Introduciendo impurezas pentavalentes, o sea, elementos pentavalentes, es decir, con 5 electrones de valencia, tales como el fósforo, el arsénico o el antimonio. Ya, eso tienen 5 electrones de valencia. Entonces, el donante, el dopante también llamado, aporta electrones en exceso, los cuales al no encontrarse enlazados, claro, porque le van a faltar manitos alrededor, ya se van a mover, van a quedar así rebeldes, libres por la vida, entonces se moverán fácilmente por la red cristalina, aumentando su conductividad. De este modo, el material tipo N se denomina donador de electrones. ¿Por qué donador de electrones? Al tipo N, si estamos diciendo que es un material tipo N de negativo, es porque le sobran electrones, entonces es donador de electrones, ¿ya? En este caso, los portadores mayoritarios van a ser los electrones y los minoritarios van a ser, obviamente, los huecos, ¿ya? Ahí tienen un poco la gráfica de lo que sucedería para ambos casos, para el tipo N y el tipo P. A ver, espérense, se me perdió el marcador, acá está. En el tipo N, aquí tenemos el arsénico, por ejemplo, que tiene 5 electrones, entonces, claro, 4 de ellos se enlazan tranquilamente con los electrones de valencia del silicio que está alrededor, pero uno de los electrones del arsénico queda ahí libre, entonces que favorece entonces la conductividad. Al revés, fíjense acá, yo introduje el boro como dopante, ¿ya? Y el boro va a tener 3 electrones, entonces 3 de ellos se enlazan muy bien con los silicios alrededor, pero acá queda en el fondo, falta un electrón para enlazarse con este silicio, y entonces, dada la falta de electrón, es que se genera un hueco. Bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, ninguna por acá. Sí, les quedó todo súper clarito. O sea, yo ahora les hago una prueba sorpresa y ustedes se sacan un 7. ¿O no? Les digo, ya, chiquilla, a ver, cierren las mochilas. Ah, pero ese es cuando uno está en clase. Ahora ya no puedo decir cierren las mochilas. Apaguen el computador. Ay, no quiero. Ya, chiquilla, a ver, Profe, dígame. en el semiconductor de tipo P, el portador minoritario es el negativo, ¿no? Pero falta ahí, o sea, el electrón, mejor dicho. El electrón, pero no hay un electrón ahí, porque le falta, ¿o no? ¿Por qué se Claro, le llama portador minoritario si no hay un electrón? no, porque en el tipo P, tú lo que tienes es, tienes mayor cantidad de huecos que de electrones, ¿cierto? Porque es tipo P positivo, o sea, hay mayor cantidad de huecos, por así decirlo, para que así memotécnicamente se lo aprendan de esa manera, ¿ya? Es como que ustedes van a tener una deficiencia de electrones. Por lo Sí, tanto, al tener una deficiencia de electrones, los portadores minoritarios van a ser los electrones. ¿Respondí tu pregunta o no la entendí? sí, no, sí está bien, yo lo entiendo todo eso, pero ¿por qué hay portadores minoritarios si no hay electrones? En el dibujo al menos no habían electrones libres, sueltos, solo había un Ah, hueco.
A ver, de partida, si hay en el dibujito de la última diapositiva, a ver, déjame volver a compartir. Déjame volver a compartir acá. ¿Aquí? Sí, Ya, aquí se genera como no hay un electrón, en el fondo nosotros estamos diciendo que recuerden que el hueco es la falta de electrón, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre vamos a tener, cualquier semiconductor extrínseco va a tener portadores mayoritarios y portadores minoritarios, es decir, cuáles están en exceso y cuáles están en déficit, ¿ya? Por el solo hecho de ser extrínsecos, porque en el fondo no forman una red cristalina y tienen una inyección, tienen un dopante de átomos con distintas cantidades de electrones, que no son las que tiene en general el semiconductor, que va a ser de 4, ¿ya? Dado eso, nosotros siempre van a tener, cualquier semiconductor extrínseco va a tener portadores mayoritarios y portadores minoritarios. Lo que pasa es que hay que definir cuáles van a ser los mayoritarios y cuáles van a ser los minoritarios. ¿Ya? En el caso del semiconductor tipo P, la cantidad de huecos va a ser mayor que la de electrones. Por lo tanto, el portador mayoritario va a ser el hueco y el portador minoritario van a ser los electrones. ¿Sí? ok. De ahí en todo caso, si es que acaso todavía no entendí bien tu pregunta, volvemos atrás al final de la clase. Puede ser que yo no te esté entendiendo la pregunta y te esté a lo mejor explicando nuevamente lo mismo, pero bueno. Ya, chicos, a ver. Sigamos entonces, bueno, ya vamos con 40 y... Seguimos con la otra, chiquillos, la otra clase es cortita, no sé si ustedes la ya visualizaron en el Moodle. Continuamos, profe. Por lo menos yo no tengo drama. Ya. Sí, es cortísima, así que nos demoramos unos 10 minutos y nos quedamos más al día. Veamos. Los diodos. Ya. Entonces, ya sabemos... solo me decía mi computadora. Ya sabemos entonces lo que son los semiconductores. Sabemos la clasificación de los materiales, conocemos los tipos de corrientes, ¿cierto? Los tipos de materiales, hablamos un poco de nuestras bandas. Dentro de la clasificación de materiales conocimos las características del aislante, del conductor y semiconductor, nos adentramos en lo que es el semiconductor, entendimos qué tipo de semiconductores existían, los intrínsecos, los extrínsecos, pero ahora ya, eso está muy bien, profesora, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Cierto? Está bien, como cultura general, no sé si algún día tengo que yo conversarlo ahí en algún carrete, alguien me pregunta, está súper bien, pero ¿y qué tiene que ver eso con la carrera? O sea, ¿qué utilidad le doy? Bien, aquí le vamos a dar entonces cierta utilidad. En los diodos. Me voy a saltar esta representación del diagrama más que nada porque algo archiconocido y vamos a entrarnos vamos a volver a retomar los semiconductores tipo N y después los tipo P, me faltó ahí en el título de acá colocar tipo N y tipo P. Vamos a retomarlo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a darle una utilidad a este semiconductor, ¿ya? A estos semiconductores. Tenemos el tipo N y el tipo P, ya los vimos recién. Recuerden que el tipo N, los portadores de carga en un semiconductor tipo N son electrones libres, en cambio en el tipo P, los portadores de carga van a ser los huecos, ¿cierto? P por positivo, entonces son huecos, N por negativo, entonces van a ser los electrones, ¿ya? Ahora que los materiales tipo N como tipo P están disponibles, podemos construir un primer dispositivo de estado sólido, ¿ya? Y aquí aparece el grandioso
y nunca bien ponderado y hasta ahora inigualable, diodo semiconductor, ¿ya? Con aplicaciones demasiado numerosas de mencionar, ¿ya? ¿Y cómo se crea? Se va a unir, a alguien se le ocurre y dijo, mira tú, tenemos un semiconductor tipo N y otro tipo P, ¿qué pasa si yo los uno? ¿Ya? Los junto y voy a ver qué sucede de ahí. Empiezo a experimentar y veo qué sucede de ahí. La simplicidad básica de su construcción refuerza la importancia del desarrollo de esta área de estado sólido. En el momento en que los dos materiales se unen, los electrones y los huecos en la región de la unión se combinan y provocan una carencia de portadores libres en la región próxima a la unión. Y ahí ustedes me dicen, íbamos súper bien hasta el último párrafo, ahí ya no entendí. Entonces yo les voy a decir, no importa, chiquillos, porque acá tenemos la explicación de la zona de transición que estábamos hablando recién. Fíjense que acá tenemos el dibujito que recién mostré del semiconductor tipo P. Aquí tenemos algo parecido al semiconductor tipo N que mostramos en la diapositiva anterior, pero resulta que las juntamos, ¿ya? Fíjense que el semiconductor tipo P está ahí con sus portadores, ¿cierto? Portadores de carga. Aquí mi semiconductor tipo N tiene también mis portadores de carga, todos bien felices, ¿ya? Y yo los junto. Al juntarlos, sin mediar ningún estímulo, sin ningún potencial de por medio, sin ninguna conexión con algún campo eléctrico que nos genere algo, de todas formas vamos a tener una interacción entre ellos, porque tienes que pensar que ambos tienen cargas distintas y están medio revueltas. De ahí viene entonces el tema de la zona de transición, que es la juntura, ¿ya? Al unir un semiconductor tipo P con uno tipo N, aparece una zona de carga espacial, se le llama, denominada zona de transición, ¿ya? Que va a actuar como una barrera para el paso de los portadores mayoritarios de cada zona. Recuerden que cada semiconductor va a tener portadores mayoritarios distintos. El tipo P con sus huecos y el tipo N con sus electrones. Al juntarlos, si yo no los estimulo, no excito esa unión de ninguna manera, se va a generar una zona de transición que va a actuar como barrera, ¿ya? La unión tipo PN con polarización interna posee una distribución de carga interna. Además, vamos a tener un símbolo del diodo con la polaridad definida y la dirección de la corriente. Y por último, una demostración de que el flujo de portadores neto es cero en la terminal externa del dispositivo cuando mi voltaje en el diodo es cero, ¿ya? Es decir, lo último, ¿qué significa? Que sin ninguna polarización aplicada a través del diodo semiconductor, el flujo neto de carga en una dirección es cero, ¿ya? Porque se forma esta barrera, ¿ya? Se forma esta barrera. Pero ojo, siempre que no haya polarización, es decir, si yo finalmente el diodo es esto, ¿eh? Un diodo, como yo les decía recién, es la unión de mis dos semiconductores de distintos tipos, ¿ya? Si yo acá no polarizo, es decir, no los excito de alguna manera, ¿qué va a suceder? Como acá tengo un exceso de hueco y acá un exceso de electrones, estos van a tender a agruparse en la zona de transición, ¿cierto? Pero sin traspasarla, porque no existe la energía como para generar ese avance, ¿ya? Entonces ellos mismos se generan una barrera, ¿ya? Por otro lado, ¿qué dijimos? El símbolo del diodo. Ya, esto, imagínense, cada vez que hagamos un circuito andar dibujando esto está medio complicado, entonces para ello le generamos un simbolito que es este de acá. Fíjense que es, bueno, se supone que aquí viene el cableado y aquí viene, es como la punta de una flecha y una barrera y una rayita. Eso nos va a indicar la polaridad, ¿ya? Es decir, hacia dónde va a conducir
mi diodo, porque mi diodo en particular, por ejemplo, a diferencia de las resistencias que nosotros las podemos colocar para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado, y me da lo mismo, esta no, estos dispositivos sí tienen una polarización determinada. Conducen de cierta manera conectados, ¿ya? La zona de transición, hoy tengo mal puestas las animaciones en esta diapositiva. La zona de transición se hace más grande con polarización inversa, simplemente no hay circulación de corriente. Y ahí ustedes me van a decir, ay, pero ¿cuál es el profe? No, sabemos cuál es la polarización inversa, ¿ya? La corriente en condiciones de polarización inversa se llama corriente de saturación inversa y está representado por el I sub S. ¿Y a qué me refiero con polarización inversa? Fíjense cómo estoy acá. Acá. Aquí tenemos una unión PN, en el fondo un diodo polarizado en inversa. Y fíjense que la terminal, ¿cómo estamos? ¿Ya? Aquí tenemos mi material tipo P, aquí tenemos mi material tipo N. Fíjense de qué forma estoy polarizando mi diodo. Al ser de esta manera, fíjense, nosotros dijimos recién, dimos el símbolo, ¿cierto? Si tenemos el material tipo P acá y el tipo N acá, tenemos nuestro simbolito de esta manera, ¿ya? Y yo les dije, esta punta de flecha me indica hacia dónde va a conducir mi diodo. Cuando yo tenga, ¿qué significa? Que yo puedo polarizar mi diodo, pero voy a tener una polarización directa y una polarización inversa. Si mi polarización me indica que la corriente va hacia este lado, que es justo coincidente con la puntita de flecha que tengo en mi dispositivo, todo perfecto, voy a conducir, y de ahí vamos a hablar cómo conduce, ¿ya? Pero si la corriente va hacia el otro lado, ¿qué va a suceder? No conduzco porque finalmente, y aquí ya está bien claro, yo conduzco para este lado, el diodo ahí es bien pesadito, conduce para un lado, pero para el otro no, ¿ya? Entonces, cuando está con polarización inversa, la corriente se le va a llamar corriente de saturación inversa y va a estar representada por el I sub S. Cuando tenemos una polarización directa, ¿se acuerda que le dije? Hay una polarización inversa y una polarización directa. Fíjense acá ahora. Recién teníamos mi material P y entraba aquí el negativo de mi batería, de mi pila, de lo que sea, de mi potencial. Y en mi N entraba el positivo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En directa, yo tengo el P con mi positivo, se me perdió el mouse. Acá está. El P con mi positivo, el N con mi negativo. Entonces esa va a ser una polarización directa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La zona de transición se hace más pequeña. La corriente comienza a circular a partir de cierto umbral de tensión directa. La condición de polarización directa o de encendido se establece aplicando un potencial positivo al material tipo P y un potencial negativo al material tipo N. De esa manera, esa es mi condición de polarización directa, es decir, potencial positivo al P y potencial negativo al N. Esa es mi condición. Estamos polarizando directamente mi diodo. ¿Por qué la zona de transición se me va a achicar? Porque fíjense en cómo, de partida, cómo transita. Vamos a estar transitando así. Estamos de acuerdo con el símbolo, profe, pero es simbolito, pero yo quiero saber físicamente qué es lo que sucede. Vean, los portadores, ¿ya? El material, aquí, el material, perdón, el semiconductor tipo P tiene mayoritariamente huecos, es decir, carga positiva, por así decirlo. ¿Qué va a tender a hacer? A movilizarse hacia mi terminal negativo, entonces va a tender a irse para allá, a movilizarse, va a empezar a conducir, lo mismo con el N, va a tender a conducir este para acá y estos otros para allá, sus correspondientes, ¿ya? Porque lo estoy polarizando de esa manera, lo estoy llamando a que se anden cruzando. Al cruzarse, voy a tener que los huecos se van a ir para este lado
y los electrones para este otro, pero cruzándose, por lo tanto va a haber conducción. A diferencia de qué es lo que sucedía acá. Acá estos tienden a alejarse, porque acá tengo mayoritariamente huecos. ¿Qué van a tender a hacer ellos? Irse al potencial negativo. Y acá que tenía mayoritariamente electrones, van a tender a irse al terminal positivo. Por lo tanto, aquí no se están mezclando. No hay conducción, se van alejando y por lo tanto, al alejarse se va ensanchando esta zona de transición. ¿Ya? A diferencia de esto, se dan cuenta, dado que empiezan ahí a juntarse, porque estos quieren irse para allá y estos de acá para allá, se empieza a achicar mi zona de transición. Por eso, y ahí se le llama región de empobrecimiento, porque se minimiza. ¿Ya? La recombinación de electrón hueco hace que la concentración de electrones en la zona P disminuya al alejarse de la unión, es lo que les decía yo recién, ¿ya? Empiezan todos a hacer una recombinación de las concentraciones de los portadores, ¿ya? Ahora bien, vamos a empezar con nuestra primera, y me parece que es la única fórmula que vamos a ver en esta diapositiva, que es la ecuación del diodo. En un diodo ideal, siempre uno tiene que partir con el dispositivo ideal y de ahí vamos trabajando para ver cómo es la realidad. Pero en un diodo ideal, la juntura PN, con sus respectivos terminales y definitivamente encapsulada, constituye el dispositivo denominado diodo. Es lo que yo les decía, que finalmente el diodo es unir estos dos semiconductores extrínsecos. La juntura PN conduce con facilidad la corriente eléctrica cuando se le aplica la polarización directa y prácticamente no conduce cuando la polarización es inversa. Lo acabamos de explicar y por qué físicamente se da. ¿Ya? Se puede demostrar, dada esa intencionalidad, dada esa situación, se puede demostrar que la característica voltaje-corriente del diodo, y es válida para cualquiera de los dos tipos de polarización, va a estar dada por la siguiente ecuación. ¿Ya? Y esta va a ser mi primera ley. ¿Ya? La corriente del diodo va a ser igual al I sub S. ¿Cuál I sub S, profe? Bueno, ya les dije, el I sub S va a ser la corriente de saturación inversa. ¿Ya? La corriente de saturación inversa y acá tenemos un factor. ¿Qué factor? La exponencial por un exponente de Q por B sub D partido por KT. El Q se refiere a la carga del electrón, ya que lo conocemos, que es una constante, 1.6 por 10 a la menos 16. Por el B sub D. El B sub D va a ser el voltaje de polarización del diodo. ¿Ya? Voltaje del diodo. El K es la constante de Boltzmann. Tal como dice su denominación, es una constante, que es 1,38 por 10 a la menos 23. Por la temperatura, y la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? Todo eso menos 1. Aquí, donde esta es genérica, va a servir para ambas polarizaciones. Solamente donde vamos a poder ver qué polarización estamos aplicando, en que si el voltaje del diodo es mayor que 0, estamos con una polarización directa, y si acá yo ingreso un voltaje menor que 0, es porque estoy designando que mi diodo está configurado, está polarizado inversamente. ¿Ya? A ver, estos valores de acá no es necesario que se los aprendan porque finalmente nosotros trabajamos con estos tres como una sola constante. ¿Por qué? Porque a pesar de que acá habla de temperatura y no le estamos dando un valor constante a la temperatura, como nosotros vamos a aplicarle potencial, es decir, una excitación externa al diodo, nosotros no lo estamos haciendo actuar en base a temperatura, vamos a trabajar siempre a temperatura ambiente, ¿ya?
la excitación va a ir por el lado del potencial, ¿ya? Entonces, en el fondo, este valor de acá es una, a ver, ¿dónde está mi mouse? Se perdió, acá. Este valor de acá es mi constante, finalmente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una con respecto a una de las primeras diapos, profe. ¿De la segunda, de la segunda o de la primera? De la segunda, de la última que estábamos viendo, era de la zona de... Era de los diodos. Ya, déjame volver a ella para que me hagas bien las consultas. Diodos, acá está, desde el principio. ¿Ahí? Veamos, no, un poco más adelante, donde se muestra la zona intermedia, esa, ahí. Se supone que en este punto no hay ninguna forma de estimulación, ¿no es cierto? Y que como es un semiconductor tipo PIN, en P hay los portadores mayoritarios son los huecos. Entonces, usted mencionó que no podían traspasar la barrera, pero Claro. veo que hay electrones en vez de huecos. Eso es lo que me causa dudas más que nada. ¿A dónde ven los electrones en vez de... ¿Cuál de las dos imágenes estás viendo? La de abajo, la de abajo. Está acá. Esa, sí. Claro, no, lo que pasa es que, ¿qué es lo que va a tender tú dices por esto, en la nomenclatura de más y del menos acá. Sí, sí. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que en el fondo efectivamente, aquí tú tienes en mayoritario el hueco, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ya? Pero aún así tú tienes de ambos portadores, ¿cierto? Uno van a ser mayoritario y el otro van a ser minoritario. ¿Qué es lo que sucede? Que en este minuto nosotros no tenemos polarización, ¿ya? Y simplemente lo que va a pasar con la región de la zona de transición es que se van a juntar, se van a atraer, por así decirlo, los portadores contrarios, ¿cierto? Sí. Dependiendo del tipo de material, y estos son los que generan la barrera. Eso más que nada, eso es lo que necesito que les quede claro en esta simbología, o más que profe, simbología en general. Profe, como en ese caso, en la región de transición los que se están tratando de unir son los portadores minoritarios, por eso no se alcanzan a unir, porque los mayoritarios hacen que no se unan, algo así. Claro, porque tú tienes que pensar que estamos trabajando, claro. Nosotros estamos trabajando tanto con... Mira, los portadores, tú te vas a tener portadores mayoritarios y minoritarios, ambos son portadores de carga, pero aquí tal cual como nosotros lo dijimos, los portadores de carga en el tipo N son los electrones libres y los el de P son los huecos. Pero ¿qué sucede? Que estos van a transitar solamente cuando exista una excitación que los haga mover digamos, dentro de la libertad, porque se supone que ellos están libres, ¿cierto? ¿Ya? Porque son los portadores de carga, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Si tú los juntas, da lo mismo un poco si son los mayoritarios o los minoritarios, solamente en su juntura se van a tender a atraerse los contrarios. Y en este caso son los minoritarios dentro de esta zona de transición. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Alguna otra pregunta por aquí o por allá? ¿No? Fíjense acá, aquí tiene una explicación también, a ver, acá, aquí, bueno, acá no, pero la tienen acá. A ver. De esta forma van a trabajar, digamos,
la corriente de los electrones y la corriente de los huecos, en este sentido y en este otro, y de qué forma van a trabajar los flujos de portadores ya tanto minoritarios como mayoritarios, ¿ya? Para ambos casos. Ya eso les puede aportar un poquito más de luces respecto a digamos, ese fenómeno que se da en la zona de transición, dependiendo de la polarización. Bueno, en este caso no está polarizado. Bien, chicos, a ver, voy a detener la grabación.